Hola, hola, bendiciones. Saludamos a toda la familia de Ya.íntimos. Gracias por los comentarios que nos dejaron ayer. Ustedes dejaron comentarios diciéndonos que querían que habláramos sobre la voluntad permisiva de Dios. ¿De dónde sale esto? Sale la inquietud, yo la planteo y sale Juan capítulo 6 del verso 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, esto fue lo que nos llevó a hablar sobre la voluntad de Dios. Pero antes de hablar de la voluntad de Dios, vamos a hablar algo bien importante que se llama la providencia de Dios. Pero antes de eso, quiero explicarte algo. Quiero que entiendas algo, y es lo siguiente. El hombre recibió toda autoridad en el Edén. Toda autoridad nos fue dada. Tú puedes leer Génesis 1:28 y puedes leer Génesis 2 del 15 al 20. Entonces allí el Señor nos coloca para sojuzgar, para poner nombres a todos los animales, para comer, todo el Señor nos pone en una plenitud de autoridad sobre todo lo que Él había creado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Está en Romanos 6:23. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Porque quiero que lleves tu mente y entiendas. El Señor nos crea en un ámbito de gloria, nos da toda autoridad, pero por las mentiras de Satanás y la manipulación del enemigo somos engañados. Y por lo tanto, por ese pecado, primero entra la muerte. Y segundo, Satanás nos quita esa autoridad que habíamos recibido. También quiero aclarar que Satanás no es adversario de Dios. Él no es adversario de Dios. Satanás es nuestro adversario. Y de hecho está escrito en la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿sí? O sea, Satanás es nuestro adversario y es el príncipe de este mundo, pero no es adversario de Dios. Satanás pues gobierna el mundo porque de alguna manera recibe ese derecho legal por medio de nosotros, por medio de nosotros tomar el fruto, y pues allí él se convierte en el príncipe de este mundo. Ahora bien, ¿sobre quién gobierna Satanás? Gobierna sobre los incrédulos. Puedes leer Colosenses 1:13. Gobierna sobre los cautivos, 2 de Timoteo 2:26. Gobierna bajo, el mundo está bajo el maligno, 1 de Juan 5:19. Y somos esclavos de Satanás, Efesios 2:2. Por el corazón malvado, el corazón maligno, el corazón idólatra, todo eso le da autoridad a Satanás. Ahora bien, ¿cómo lo hace? El Dios de este mundo, 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo se puede traducir como mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? O sea, Él cega nuestro entendimiento de quiénes, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien importante que lo comprendas, que lo entiendas, porque antes de hablar de la voluntad del Padre, hoy vamos a hablar de la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Y lo voy a leer. La providencia de Dios se refiere a la manera en que Dios cuida y gobierna todas las cosas en el universo, guiando y dirigiendo todo para cumplir su propósito y su plan. ¿Listo?
Génesis 45:5, podemos ver la historia de José. Y quien conoce la historia de José sabe que fue procesado, fue tirado a una letrina, fue vendido, fue vituperado, fue señalado de pervertido, estuvo en la cárcel, ¿sí? Pero dentro de la providencia divina, Dios utilizó todo esto para bien. ¿Por qué? Porque José siempre estaba tomado de la mano de Dios. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo Dios utiliza esta situación para bienestar, y la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta, que en los procesos no lo vamos a entender, eso uno lo dice, pero en los procesos es difícil de comprender. Y quiero resaltar 3 aspectos de la providencia de Dios. Primero, que Él preserva. Segundo, que Él da provisión. Y tercero, Él gobierna. Entonces, primero, la preservación. Él es el que da vida, Él es el que sustenta todo lo que ha creado. Él no es como un carpintero que hizo un mueble y se vende ese mueble y ese carpintero nunca más sabe qué sucede con ese mueble. No, Dios está atento a cada detalle para cumplir un propósito. Por lo tanto, Él preserva su creación. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Lindo esto, ¿no? Entonces esto demuestra que Nehemías sabía que él preservaba la creación. Por medio de Cristo Jesús, ¿cierto? Se demuestra que Jesucristo quiere preservar toda la creación, porque dice en Colosenses 1:17, y él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y esa palabra subsistir significa unir, significa mantener juntos. Entonces aquí entendemos que dentro de la providencia de Dios, Él preserva su creación. Provisión. Miren, algo que a mí me sorprende, por ejemplo, en lo que yo hago, es que todos los que venden muebles subsisten de vender muebles. Cuando tú vas a San Andresito, ves que todos venden, ves que hay locales arriba, abajo, por un lado, por el otro, pero todos venden. Tú sacas un negocio y tú vendes. ¿Por qué? Porque Dios da provisión a toda su creación. ¿Listo? Entonces tú puedes leer Filipenses 4:19, Juan 3:16, Mateo 6:26 y 30, donde inclusive Él sustenta los lirios del campo y da de comer a la creación, a los pajaritos. ¿Listo? Él gobierna. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque aunque Satanás pareciere que gobernara libremente, primero dice Colosenses 2:14 y 15, que nuestro Señor Jesucristo lo humilló cuando fue crucificado en la cruz. Humilló a Satanás, a los principados, a las potestades. Y si tú lees Apocalipsis 19 y 20, ya hay un plan de Dios que declara la destrucción de Satanás. ¿Listo? Amén. Entonces ahora tú te estarás preguntando, pero ¿qué pasa con el sufrimiento que hay en toda la creación? ¿Qué pasa? Hay mucho sufrimiento. De hecho, yo también me lo pregunto, pero quiero que comprendas algo, que el pecado es el que castiga, mas no es Dios el que castiga. Y quizás esto te tiene que poner a pensar un poco, ¿sí? Porque no es Dios el que castiga, es el pecado que mora en nosotros el que castiga. Y esto lo tienes que comprender muy bien, esto lo tienes que entender muy bien. Es por la maldad de nuestro corazón que suceden tantas cosas feas. Es más, ¿sabes qué dice la Biblia?
que dice la Biblia que hasta la naturaleza está sujeta a este mundo, al pecado de este mundo, y que la naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios. Puedes leer Romanos 8:19 y el verso 22. O sea, la misma naturaleza sufre. Mira lo que pasa con los ríos, con los bosques, con los animales. La misma creación sufre. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el corazón del hombre. Conclusión, todo lo que sucede de maldad en el hombre, en la tierra, es por culpa del hombre. Entonces, si nosotros nos relacionamos con la providencia de Dios y confiamos y dependemos de Dios y nos acercamos con una fe genuina en Jesucristo, entonces también podemos experimentar el cuidado de Dios, el amor de Dios, la guía del Señor y el sustento de Dios para nuestra vida. Porque cuando el velo se rompe y reconocemos a Dios, ya no somos de este mundo, somos extranjeros. Aquí ya somos extranjeros, no pertenecemos al sistema del mundo. Vemos con claridad las artimañas de Satanás y la maldad del mundo. Entonces dice Proverbios 3:5, fíate en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Solo nosotros, por medio del amor de Jesucristo, sabemos que tenemos confianza en la plenitud de Dios, en que Él guía nuestros pasos, el que nos guarda y el que nos sustenta. Entonces prepárate, porque mañana vamos a hablar sobre la voluntad permisiva de Dios, pero quería hacer este video para que lo pudieras comprender mucho mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, y aprovecho para orar para que confíes en el Señor. Entrégale todo al Señor, obedece al Señor, declara tus pensamientos al Señor, confiesa la palabra y cree en el Señor Jesucristo. Y te aseguro algo, toda la providencia de Dios estará a tu favor. Bendiciones, que Dios te bendiga. Bye.